Bueno, buenos días a todos. Primero, gracias por venir. Es un honor. Teniendo las dos sesiones que están en paralelo, pensaba que no ibas a venir tantos. Genial. Lo primero, bueno, la sesión va de Field Type API, la idea es que enseñar un poco cómo se crean campos personalizados en Drupal, enseñaros un poco los pasos a seguir, veremos un poco de código y los pasos necesarios para tener al menos un campo mínimo para enseñar. ¿Quién soy yo? Soy Miguel Ordóñez. Aquí, bueno, mi cuenta de Twitter. Soy cofundador de la empresa de Imbra. Si tenéis alguna sugerencia sobre la sesión o comentar alguna duda después, me podéis enviar un mensaje sin problemas y lo intentaría contestar. La idea de hoy la agenda más o menos sería explicaros algunos conceptos rápidos de qué es FeelAPI. FeelAPI es una API muy grande en Drupal que tiene muchas interfaces que implementan funcionalidades de los campos. Nosotros solo nos vamos a especificar en la de Status API, que es para crear tipos de campos, cómo se entran esos datos, cómo se visualizan y cómo se guardan. Haremos un ejemplo sencillo, que espero que me dé tiempo, y iremos paso por paso los diferentes componentes que componen un campo personalizado. Veremos algunas cosas a tener en cuenta de experiencias que he tenido yo a la hora de implementar un campo y intentaré dar una visión de los cambios que están haciendo para Drupal 8 y qué conlleva para dentro de un año, cómo cambiará FeelAPI y algunas referencias que veremos luego. Los conceptos básicos. A ver, ¿qué es un field? ¿Alguien sabe qué es un field? Sí, ¿no? Lo habéis utilizado todos, seguro. Bueno, es una pieza de funcionalidad que se adjunta a una entidad. Recordad que una entidad se puede entender como un nodo, o una taxonomía, o un usuario. Y aquí, por ejemplo, he muestro un ejemplo del módulo date, que muchos de vosotros conoceréis. Que aquí podréis ver, por ejemplo, un widget. Esta es la parte de un widget, que el widget es un calendario con un pop-up. FeelAPI. Bueno, aquí quería reflejar un poco los diferentes interfaces que se utilizan para implementar fields dentro de Drupal. Como veréis, algunas se encargan de crear, actualizar y borrar fields. Esta API, que es la que está en medio, FieldCRUD API, normalmente son los otros módulos que utilizan esta API, no la parte que vamos a enseñar ahora. Otras utilizan para definir la lógica de cómo quieres guardar. Normalmente se guarda, por ejemplo, en una base de datos MySQL, un field, pero también puedes implementar casos de que quisieras guardar los datos de un field en otra base de datos o en un servicio web. Hay una API que te permite implementarlo, ¿no? Y la última en la que voy a hablar es la Field Type API. Lo que he dicho, cómo se definen estos tipos de fields, los formularios de entrada, cómo se generan, y los formatos de salida, que son los formates. ¿De qué se compone un field? Básicamente 3 piezas importantes. Por una parte, field type. Field type lo podemos entender como los datos que quieres guardar para un field. Por ejemplo, si es un field numérico, pues el valor numérico. Debes definir la estructura de datos que vas a guardar. En el de caso numérico sería una columna numérica, es decir, un valor numérico únicamente. En el ejemplo que vemos aquí, he querido enseñar, por ejemplo, las 3 últimas columnas son los 3 datos que voy a guardar para este field personalizado que voy a crear. ¿Se ve bien? No mucho. Bueno, son 3 columnas, son 3 tipos de datos que se quieren guardar solamente para este field. Otro componente, una cosa que quería recalcar es que no es necesario, cuando creas un campo personalizado, definir un field type. Dentro del core de Drupal ya tenemos muchos field type definidos, los que son numéricos, texto libre, listado de opciones. Todos estos ya están definidos, se pueden reutilizar, no es necesario crear
Un field type solamente si vas a guardar un campo numérico no es necesario, puedes reutilizar el que tienes en el core. Otro componente muy importante a la hora de los campos es la parte de widget. Un widget Un widget lo podemos entender como el componente de entrada de datos, el formulario que queremos utilizar para capturar los datos de este campo, ¿no? Por ejemplo, en el módulo date tendríamos el widget campo de texto, si queremos meter la data, el date en formato texto, el listado de opciones sería otro tipo de widget, o el calendario, el pop-up que hemos visto antes, eso sería otro tipo de widget definido. Seguramente la segunda imagen os suena más, que cuando definimos un tipo de campo, veréis que hay una cuarta columna que define el widget que estás utilizando. Cuando entras dentro de la configuración de ese tipo de campo, puedes seleccionar qué widget quieres utilizar. Por regla general puedes cambiarlo. Si tienes más definido de uno, más de un widget definido, puedes cambiarlo por otra visualización. Y bueno, ¿qué genera? Pues un formulario. Un widget genera un formulario de entrada para esta entidad, que esta entidad sería un nodo. Recordar que no es necesario trabajar con nodos, es con cualquier entidad que permita añadir campos. Y por último, la tercera pieza son los formates, que lo utilizamos para definir cómo queremos mostrar los datos del campo. Lo podéis ver cómo se configura desde la parte de presentación, en este caso del nodo, del Manage Display. Veis que podéis seleccionar más de uno. En el tercero tags, que he intentado reflejar los 3 formatos que hay, son 3 tipos. En este caso en los tags hay 3 opciones de display distintos. Si quieres un enlace, si quieres ¿qué recuerdo más? Un enlace, un texto plano y el RS category. Eso no recuerdo cuál es. Y luego, ¿qué devuelve un formatter? Cuando renderizas una entidad, pues defines el formato que has seleccionado en la configuración de la entidad y aquí es lo que se visualiza. Supongo que esto muchos ya lo habéis utilizado a día cuando generáis tipos de nodos, campos que vais reutilizando. Supongo que será más familiar. Decir que también que los formates también se permiten añadir configuraciones que os permiten variar, darle un poco de dinamismo a la parte de cómo se visualizan estos campos. En el campo de la fecha, que es el que estaba comentando antes, si recordáis, cuando configuráis un campo fecha, tenéis muchas opciones de decir, pues si lo quiero en 24 horas, si lo quiero en 48. Todo esto permite al site builder a darle un dinamismo a la hora de configurar la presentación, sin necesidad de tocar código, ¿no? Bueno, ahora la idea es crear un campo personalizado, que es para ver un poco con más detalle práctico de todo esto y lo útil que es. Bueno, cuando empecé a pensar en el ejemplo, iba a utilizar código de otros para enseñaros casos hechos ya implementados, pero he creído que sería más sencillo crear un campo un poco absurdo, la verdad, pero bastante claro para ver los pasos a seguir para implementar un field. El campo que vamos a implementar va a ser un campo que tendrá 3 tipos de datos, un nombre, un apellido y un enlace. Y lo que queremos generar es un participante, mostrar un participante. Este participante podrás definirlo si quieres enlazarlo por ejemplo, al enlace que se le añade al perfil de Drupal, o si lo quieres configurar sin enlace. Luego lo veremos. La idea de todo esto es que este campo, la próxima vez que tengamos un proyecto, si lo hemos generado ya, lo podemos reutilizar. Tenemos otro proyecto que queramos participantes, podemos reutilizar este campo. Si solamente vamos a sacar el nombre, el nombre y el apellido por ejemplo, en este caso, ya os he dicho, es un poco absurdo, no es necesario crear un tipo de campo para este ejemplo. Yo no lo haría, yo haría 3 campos distintos porque tampoco da mucha más utilidad. Pero bueno. Lo primero que hay que hacer para crear un campo personalizado son crear la estructura del módulo. Se implementa todo como módulo, os sonará mucho los ficheros .install, el .info, que define la información del módulo,
y el punto module, que tendría toda la lógica del tipo de campo. Aquí vosotros sois libres también de estructurarlo como queráis, pero por regla general lo básico, lo mínimo que necesitáis implementar son estos 3 ficheros. El info, bueno, como cualquier otro módulo que ya habréis visto, es definir el nombre del módulo, la descripción, el package si lo queréis definir, si lo queréis segmentar, y en este caso las dependencias. Necesito tener la dependencia de la UI de field porque quiero gestionarlo desde los tipos de contenido y poco más. Aquí poco más. Vale. El primer hook y que es obligatorio a la hora de definir un field es la definición de este field. Cuando definimos un field, damos la información de cuál es el nombre del field, que en este caso es participante, le he llamado participante. Este será mi tipo de campo que vamos a crear. Mi tipo de campo le doy una descripción para que desde la interfaz de field pueda entenderlo un poco mejor. El widget por defecto, que se activa cuando lo añades a una entidad, y el formatter por defecto también, que se añade a una entidad cuando la instancias. Poco más. ¿Se entiende, no? ¿Se ve bien? Vale. Este es un poco más elaborado. Hook field schema. Cuando definimos un field type, debemos definir, este va dentro del .install, del fichero .install, debemos definir el esquema, bueno, los datos que queremos guardar, como os he dicho, queremos guardar para este field. En este caso, vamos a guardar el nombre, apellidos y link Drupal. Toda esta estructura de array la podéis encontrar, todos los campos opcionales y información las propiedades que se pueden definir, lo podéis encontrar dentro de aquella URL que define el schema API, que es más o menos el formato que debe seguir para crear datos dentro de Drupal. Bueno, puedes utilizar varchar si quieres guardar varchars numéricos o binarios, otro tipo. Puedes definir también si los quieres que sean obligatorios, que no sean obligatorios, con null, la medida que tiene. Y dentro del field schema hay 2 campos obligatorios a definir. Una parte es las columnas, que serán los datos con los que guardaremos el campo, y luego los índices, con los que se indexarán este campo. En este caso he decidido que el nombre y apellido ya indexaré los datos. La URL de Drupal no lo veo necesario como para que se indexe. Y poco más. Devuelve un array asociativo con las columnas que os he dicho, las columnas y los índices. Siguiente. Una vez creado lo anterior, ya tenemos un tipo de campo creado. Es decir, ya podemos visualizarlo. Lo siguiente es crear el widget, que sería el formato de entrada que necesitamos para este campo. Hay 3 funciones, 3 hooks que son los más obligatorios, excepto el último, que tampoco es muy necesario, pero es muy recomendado. Primero es definir, igual que hemos hecho antes para definir el tipo de campo, que hemos hecho el hook info para el field, aquí hay que definir el widget info. El widget info le dará información de este widget. ¿Qué hará? El siguiente será el formulario, que hemos visto antes, que está ahí arriba, el que se genera cuando vas a la entidad, a la entrada de datos, pues la lógica para generar este formulario. Y por último, el hook field isAPI es para validar que los datos que se han metido dentro de este formulario, dentro de la entrada, son válidos, o no están vacíos. Vamos allá. Primero, widget info es muy parecido a cuando hemos definido el tipo de campo. Le asignas una etiqueta, le asignas un identificador. Con este identificador identificaré yo este tipo de campo, que otros módulos que tenga pueden referenciarlo. Y luego los tipos de campos que se permiten para este widget. Es decir, aquí decidiremos cuando añadamos un field dentro de la UI dentro de una entidad y
y elijamos un tipo de campo, aquí buscará qué campos se pueden activar este widget. Se da la opción de utilizar este widget. En este caso, como la lógica el esquema es muy customizado y es muy adaptado al objetivo del campo, no hay otro tipo de campo que podamos asignar este widget, ¿no? Por lo tanto, solamente el de participante, que es el caso. Pero, por ejemplo, no es necesario, podéis crear widgets para genéricos. Por ejemplo, si vais a guardar un numérico y queréis generar un widget especial que haga una lógica por dentro para guardar un numérico, aquí no hace falta crear el field type de numérico. Asignáis el tipo de campo numérico del field del core, que ya está definido, y lo podéis reutilizar. No es necesario crearlo de nuevo. Widget, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Vale, aquí hay mucho código, ¿eh? Pero bueno, he intentado que sea un poco entendible. Vale, aquí hay que implementar widget form. Este hook, lo que he dicho, es igual, tira de los formularios de Drupal. La estructura es igual que cuando defines los elementos de un formulario en Drupal. Defines qué tipo de campo es, lo definimos con el type, el nombre de este campo, que es el title, el valor por defecto, que se le asigna a cuando se genera este formulario. Las validaciones, si lo veis al final, ahora lo veremos, este último, propiedad, el envalidate, te permite añadir una lógica para validar esa entrada, que ahora veremos cómo se implementa. Aquí lo que estoy implementando es un callback a una función que ahora veremos que valida que el enlace sea correcto. Validaremos que no sea otro tipo de dato que no sea enlace. Y nada, que tengáis claro que cuando definís un widget tenéis que decidir este widget a qué tipo de campo pertenece. Aquí lo hemos asignado al participante, que es el widget que hemos generado antes, que hemos definido antes. Y poco más. Hay muchas más propiedades que se pueden definir, pero que luego en las referencias veremos que os daré un enlace en las que están todas detalladas, que podéis trabajar con Form API del Drupal. Es muy genérico, es decir, esto lo habréis visto también en otras presentaciones que no sean de File API, porque es compartido. Vale, para añadir una validación, en este caso que había dicho que el enlace tenía que ser validado, defino primero qué función será la que me validará la lógica de este campo. En este ejemplo simplemente valido que sea una URL. Si veis aquí al final, bueno, primero valido de que haya valor, que no esté vacío y que la URL sea válida. Si es incorrecto, siempre lo que se genera pues es un error. Lo que debemos definir es el error que queremos mostrar. En este caso, yo le envío el título de URL inválida. Aquí podéis poner lo que queráis. Y le tenéis que enviar de nuevo el elemento que habéis retornado. El siguiente, hook is empty, este es para definir que los datos no están vacíos, como la función ya define, ¿no? Aquí lo que hago básicamente es ir recorriendo todos los campos que quiero que tengo en el formulario, el nombre y apellidos. Si los tengo vacíos, pues retorno que es OK, que está vacío y que está mal, ¿no? Y si no pasa lo que están vacíos, pues bueno, es falso. Bastante. Vale, este seguramente es el que más utilizaréis. Los widgets están muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la validación que has puesto directamente en el campo y la del hook? ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? A ver, el isEmpty es solamente para definir que el campo está vacío. Si quiero decir que ese campo está vacío, es decir, todo lo que es mi field, cuando lo doy yo como vacío.
Y el otro es si un dato en este caso, de este campo, que es el email, quiero darle alguna validación. Para ello debo definir una función que haga esa lógica. Lo puedes hacer para cada uno. Vale. Lo que os decía, los widgets están muy bien, no se utilizan tanto, porque ya con lo que nos viene del core de Drupal realmente no es, a no ser que sea un módulo muy customizado que por ejemplo, si utilizaras para generar, no sé, para las necesidades de un proyecto muy específico en el que tienes un campo que no se componen solamente de un dato, como son un campo de texto o un numérico, sino es un conjunto más de información, y quieres añadirle una lógica por debajo que haga transformaciones, o no lo vais a utilizar. Pero lo que sí vais a utilizar más son los formates. Los formates lo que te permite es, lo que os he dicho, cambiar cómo queréis visualizar el valor de este campo. Un ejemplo claro es si tenemos un enlace, como queremos mostrar un enlace. Podemos crear un formatter para, por ejemplo, quiero que un enlace se abra en un iframe. Pues vale, cuando se genere este enlace, pues añade la lógica para que el enlace se abra en un iframe. Pues hacer un formatter para poder definirlo. En este caso voy a definir un formatter que me generará los nombres, el nombre y el apellido, y además me genera un enlace. O también podré decidirle que este campo, pues si en la configuración del formatter no tengo activado el enlace, no se muestre un enlace, solo se muestre como campo de texto. Vale, para ello, para un formatter, lo que utilizaremos serían dos hooks básicos. Uno es igual que el resto, que es el de inicializar la descripción de este formatter, que es hook field formatter info. Y el siguiente es la lógica que utilizarás para mostrar el campo, que es el formatter view, que define más la lógica. Primero, el formatter info es igual que antes, le asigno una clave que identificaré este formatter, qué tipo de campos se podrán utilizar para utilizar este formatter. En este caso, field types he puesto participante, lo mismo. Si quisierais hacer un formatter para, por ejemplo, el campo de link, pues aquí pondríais link. Si queréis hacer un formatter para el campo numérico, pues pondréis number también, o X. Y luego, además, en un formatter puedes añadirle una configuración. Si hemos visto ante la transparencia anterior, hemos visto que en la parte de Manage Display de los campos siempre tenéis la opción a la derecha que por cada campo añadirle una configuración, ¿no? Eso lo defines también desde el hook info. En este caso voy a permitirle que añade una configuración y la guardaré en un campo que se llamará enlace. Ahora lo veremos. Vale. Esta es la lógica que hay que implementar para ver el valor de un field. En este caso he solo creado uno, un formatter, podría crear más de uno. Es muy parecido al del widget. Primero compruebo que estoy en este tipo de campo. Si es este tipo de campo el que estoy visualizando, recorro todos los elementos que hay para los valores que hay para este campo y muestro por pantalla, ¿no? Bueno, retorno la salida. Vale. En este caso he generado una salida que utiliza render arrays. Render arrays es una forma para generar una forma de salida más bien estructurada, pero también podrías generar una salida con directamente el valor que quieres sacar, ¿no? En este caso voy a generar un render array que genera un párrafo y dentro de este párrafo le daré un valor. De este valor pues le daré el nombre y el apellido que tengo guardado para este campo. Y si en la configuración, ahora lo veremos, el tema de configuraciones, no me ha activado que quiero verlo como un enlace, pues solo saco el valor. Estoy hablando de aquí, de esta parte. Y si quisierais añadir un formatter más, añadiríais otro caso, que sería, ya habríais definido también el formatter info y añadiríais la lógica para
para ese formatter. Vale. Configuraciones, esto es bastante útil también. ¿Qué es lo que os decía? Podéis añadir las configuraciones para cada campo. Permitirá al Site Builder pues, darle un poco de manipulación para el control de esa visualización. En este caso he añadido una configuración que lo que hace es añade un check para saber si quiero que se genere un enlace o no genere un enlace. Y ya está, poco más, lo puedes guardar. En este caso hay que generar dos hooks. El Field Formatter Settings Summary, que sería... No son necesarios, son recomendados. Eso os digo. Lo obligatorio únicamente es el Formatter Settings Form, el segundo. El primero que hace, el primero simplemente os muestra una descripción cuando guardáis. Es que ahora no tengo la demo aquí. Pero cuando guardáis el campo, cuando vais en el Manage Display, veréis una pequeña descripción de la configuración que tienes en este campo. En este caso decía, bueno, este campo es enlazable o este campo no es enlazable. Es lo que devuelvo. Y el form es el formulario que se genera aquí, ¿no? La lógica de formulario que se genera para la configuración. El settings form, que es el formulario que os he enseñado, muy parecido al anterior, igual, tira de form. Decides si estás trabajando con el tipo el formatter que habías definido. Si es el formatter que habías definido, vale, pues voy a añadir un formulario de configuración. De formulario de configuración únicamente le añado un elemento, que es el elemento que hemos visto de checkbox, para decidir si quiero un enlace o no quiero. Puedes ya darle el título, si es requerido, una descripción para que sea más entendible. Y ya está, él solo, con ello ya lo guarda, sabe a qué instancia haces esa configuración, es decir, como puedes añadir campos por más de una entidad, tendrás diferentes configuraciones por cada entidad. ¿Qué más? Setting Summary es lo que he dicho, es una descripción, simplemente es cuando darle un poco más al usuario antes un feedback de cómo está la configuración de este field. En este caso lo que decido es si está enlazado al Drup, si está enlazado con enlace o si no está sin enlazar. Vale. Algunos ejemplos de este formatter. Algunos ejemplos que podéis reutilizar de formatters, que podéis entender un poco mejor. Hay un módulo que se llama Custom Formatters que hace todo esto solo. Es decir, ya no necesita implementar toda la lógica que os he enseñado ahora. Está muy bien, porque bueno, podéis reutilizarlo, podéis copiar definiciones ya creadas de otros usuarios o la propia vuestra de una manera más sencilla, pero bueno, dependéis de un módulo, no es propio del Drupal. En esta página también tenéis la opción, es lo que quería enseñar, que podéis ver core, o sea, podéis ver código de formatos definidos con código estándar de Drupal, que sería por cada código que tenemos, por cada ejemplo que hay, si veréis en la tercera pestaña hay Drupal API, sería el código de ejemplo que hemos visto antes. Todos los hooks implementados, de formatos, el de view, el de configuración, y es una manera de que entendáis un poco más el tema de los formatos. Pequeña ayuda. Veo que me quedan 15 minutos. Ahora me gustaría enseñaros una demo rápida antes de lo siguiente, porque así entenderéis un poco más lo que hemos hecho. No sé cómo se verá. Vale, bueno. Vale. Un repaso de todo lo que hemos hecho. Este no es. Vale. En este caso he cogido el tipo de contenido que hay, la entidad nodo que genera una página básica cuando instalamos un Drupal. Le he borrado el body, le he dejado el título y bueno, dentro de cuando defines un tipo de campo, ya vemos que aquí pone participante. Es el tipo de campo que hemos definido al principio.
Vale, que ya lo tenemos aquí. Una vez añadido el tipo de campo, nos permite también seleccionar el widget que vamos a utilizar, que es el que hemos definido antes. La forma de que entraremos estos datos. Y en Manage Display, aquí veremos toda la parte de formatos. Los formatos que hemos creado, que es el por defecto, que he generado uno por defecto, que es el que hemos visto, y luego la configuración que os he dicho. Este es el summary que os he enseñado, que os da una pequeña descripción de la configuración que hay guardada, y este es el formulario que hemos generado para configurarlo. Si lo guardáis y actualizáis, cambiará el summary y así ves una relación mejor de todos los fields que tienes definidos y todos los formatos que hayas generado. Es bastante útil. Recuerda que bueno, aquí siempre tienes que guardar. Entonces, ¿cómo se ve? Si yo he enlazado... Bueno, es lo que se veía en las imágenes, pero... Vale. Yo me voy a File Content. Este ejemplo, Basic Page. A este tipo de campo, pues es el widget me genera el nombre, el apellido, el perfil del Drupal. Y le he dicho que este tipo de campo pues será multivalor. Podría generar tantos como quieras. Él solo, al decirle que en esta instancia de que es multivalor, ya te genera todos los elementos que puedes añadir, ¿no? Poco más. A ver, aquí hay las validaciones, por ejemplo. Si guarda y todo va bien, me devuelve el error que hemos definido antes de error, en el caso de que la validación sea mala, que en este caso era para el enlace. Y este es el formatter que hemos utilizado. Hemos dicho que es un enlace, me genera todos los enlaces, me genera 3 párrafos distintos y me lo hace enlazable al enlace que he guardado anteriormente. En este caso va mi perfil, que es el valor que tenía en el enlace. Y no tengo internet. Vale. ¿Sí? Yo creo que... Vale, seguimos. Vale, algunas cosas a tener en cuenta. Un field puede tener más de, lo que os he dicho, puede tener más de un formatter o un widget. No tienes que definir un tipo de campo si quieres definir un formatter. Puedes definir un formatter para otros tipos de campos definidos en otros lados. Por ejemplo, los del core. Puedes definir más formatter o widgets. Se pueden crear campos personalizados sin crear widgets y viceversa. Drupal 8. Vale. Está bastante en proceso, pero algunos cambios que van a haber es todo el tema de configuración que hemos hecho de un field, lo podremos generar a partir de ficheros, que todo esto se lleva desde la iniciativa CMI, que gestiona el tema de configuraciones. Y los fields, los widgets y formatters, ahora se trabajarán como plugins en Drupal 8. Todo cambia, se saca del modelo de hooks que tenemos ahora. Todo lo que os he enseñado ahora seguramente desaparecerá, pero bueno, hasta que salga, bueno, pues hay que tirar de ahí, ¿no? Será otra forma de implementarlo, seguramente será un modelo de orientado a objetos, no existirán los hooks, a lo mejor quedará alguno. Y os quería enseñar un poco el diagrama, si se ve bien, de cómo está más o menos en Drupal 8 el tema de widgets y formatters. Bueno, básicamente es que un widget será un plugin en el que tendrá un controlador y tendrá un interface. Todo esto no tiene nada que ver con lo que os he enseñado. Es decir, bueno, que sepáis que tiene un tiempo de vida, bueno, a 1 año, 2 años, toda esta forma de desarrollo. Si queréis ver este esquema, lo podéis ver en este enlace. Las referencias me falta por añadir, lo siento, no me ha dado tiempo. Intentaré añadir todas las referencias que hay de ejemplos y de documentación, que me gustaría que la tuvierais porque es bastante útil y que ya os digo, una vez es muy sencillo implementarlo. Una vez has hecho uno, el siguiente es muy sencillo. Lo veréis, aprenderéis rápido. Y nada más, que muchas gracias y si tenéis alguna duda, que seguro, y la queréis compartir, no tengo problema en resolverla.
Ya te digo, yo no lo he utilizado, sé que existe. Para mí es mucho mejor montártelo en código, aparte porque la forma de reutilización es mucho mejor. Lo tienes dentro de un módulo, lo puedes distribuir de una manera más sencilla, lo puedes subir incluso como proyecto en Drupal. Si hacéis hay muchos módulos de Drupal que son formatters, básicamente, no son nada más. Si trabajas con custom formatters no te da esa opción. Y además dependes del módulo. Y como rendimiento, seguramente si no tienes que tener esa dependencia del módulo de custom formatter, es evidente que irá mucho más rápido. Tema de rendimiento, que tengáis claro que definir un field a veces es bastante importante cuando trabajas con muchos registros dentro o sea, muchos campos dentro de una entidad. Si tenéis muchos campos para definir este tipo, nombre, apellidos, y al final lo que estáis generando es un enlace y estáis haciendo os estáis montando una solución que realmente no es bastante óptima, haciendo un fill os puede hacer una mejora de rendimiento. ¿Por qué? Porque todo se guarda en una misma tabla, solo se generan dos tablas. Cuando generas un fill, siempre se generan dos tablas, la normal y la de revisión. Si generas tres, es un buen ejemplo, no es el caso, pero si generáis 6 tablas solamente para guardar el nombre, el apellido y el enlace, y solamente queréis crear un enlace con el nombre y el apellido, y tenéis a lo mejor un montón de registros, os va a ser más útil generar un tipo de campo que guarde esta información porque genera dos tablas y bueno, será más rápido. ¿Alguna más? ¿Esta API es parecida en Drupal 6? El Drupal 6 teníamos CCK, ha cambiado bastante. CCK cambiaba es que no tiene nada, no se parece mucho. Los hooks no son los mismos, son muy diferentes y la forma de implementarlos también. Se puede reutilizar un widget, pero si yo quiero reutilizar, por ejemplo, la validación del módulo link. La validación del módulo link, del widget. Solo la validación que usas. No, deberías. Si la validación la entiendes lo entiendo yo como que se genera en el widget. Entonces, en la entrada del formulario que te genera. Por lo tanto, deberías generar solo un widget. O sea, no puedes solo generar la validación. Sí que puedes alterar validaciones. Y llamar a la validación de otro módulo. Podrías llegar a alterar widgets ya creados anteriormente, pero no es lo más normal. Y todo el sistema de filtrado de los filters, ¿no? De HTML y tal, va en los formatters, ¿no? Los filtros, ¿qué quieres decir? Si yo quiero quitar toda la HTML que no me interesa. Sí, te crearás un formatter. Tú lo que harás, eso, como hemos visto que tú lo que harás, los pasos previos será, primero por saber qué tipo de campo vas a aplicar ese formatter. ¿Ese tipo de campo es un enlace? Vale, pues cuando definas ese formatter dirás, pues para el tipo de campo, enlace. Y luego generarás el hook que hemos visto, que es el de la vista, para generar el valor que tú quieres sacar. Si no quieres nada de HTML, solo pones el valor y ya está. No te escupirá nada más. Digo, si la entrada contiene HTML que no entiendo. Las validaciones. O sea, la limpieza, sí, claro. En el view lo podrías limpiar. ¿Ya está? ¿Ha quedado claro? Espero que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y una cosa que me han pedido desde la organización, que compréis camisetas que están súper chulas, que vuestras madres o vuestras hermanas o vuestros primos seguramente os gustará tenerlas y que están ahí al final, al lado de la cafetería y os lo agradecerán mucho. Y ya está. Muchas gracias.